Pues muy buenas amigos y amigas de Spanish Libertarian. Como pues seguimos con las entrevistas, como sabéis, siempre es un gusto entrevistar a personas conocidas, menos conocidas. Pues la verdad que hoy estoy nervioso porque tenemos, pues no sé, a una rockstar de la economía y del liberalismo, que es el economista y escritor Juan Ramón Rayo. ¿Cómo estás, Juan? ¿Qué tal, Ignacio? Muchas gracias por la invitación en esta serie de vídeos, ¿no? Que ya se ha convertido en un clásico y en un éxito dentro de la comunidad. Bueno, pues no sé si es un éxito, pero yo como mínimo siempre digo que me lo paso bien y creo que la entrevista que te voy a hacer es la número 36 o 37 desde marzo que he ido haciendo entrevistas y no sé, bueno, como suelen decir, una cosa lleva a la otra pero bueno, el motivo principal es aprender, dar valor a la comunidad y bueno, o sea, de ti, Juan Ramón, pues se pueden aprender muchísimas cosas. Las personas que te conocen pues ya lo saben, hay muchos fans. También hay algunos detractores. Pues si algo podemos ver de tu figura es que incluso los detractores te respetan y vaya, que yo creo que es un motivo de orgullo. Juan, la primera pregunta que siempre hago pues es que te definas quién eres tú, ya es la pregunta que he ido estipulando y luego tocaremos una serie de temas y espero que sea interesante. Así que si nos puedes explicar un poco tu Ujú. trayectoria personal, profesional y a ver a dónde nos lleva, cuando quieras. Bueno, pues mi nombre es Juan Ramón Rayo, soy doctor en Economía, licenciado en Derecho, apasionado de las ideas de la libertad. Prácticamente desde los 15, 16 años llevo leyendo, investigando, pensando, reflexionando, desarrollando, criticándome a mí o a otros sobre el curso de estas ideas. Hasta hace muy poquitos meses era el director del Instituto Juan de Mariana, que es un think tank dedicado a promover en España y en Hispanoamérica las ideas de la libertad, las ideas liberales. Y bueno, desde hace ya unas semanas pues lo he dejado y actualmente pues continúo dando esta batalla de las ideas y de los ideales desde distintos frentes, fundamentalmente en medios de comunicación. Escribo regularmente en El Confidencial y La Razón y aparezco de vez en cuando en televisión, La Sexta Noche o Espejo Público o El Rojo Vivo. Y sobre todo, que es algo que espero retomar con más intensidad a lo largo del próximo año y de los próximos años, a través de la escritura de libros donde intento de alguna manera tanto sistematizar como divulgar ideas liberales. Si te parece, empecemos por el inicio. Has hablado que cuando tenías 15, 16 años entraste en esas ideas. Es algo sorprendente porque la mayoría de personas a los 15 y 16 no solemos o no suelen pensar en el liberalismo y tal. Un poco, ¿qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que te atrajo de todo esto? Bueno, realmente no es que entrara en el liberalismo como tal, ¿no? Siempre tuve simpatías o intuiciones más o menos, muchísimo menos que ahora, claro, pero más o menos compatibles con la libertad y con una ampliación, sobre todo de las libertades económicas, porque en aquel momento me apasionaba la economía. Y llegué de casualidad, bueno, me lo recomendó, de hecho, una persona bastante conocida también en este mundo, que es Daniel Rodríguez Herrera, que actualmente es subdirector de Libertad Digital y, bueno, es el que diseñó la página de liberalismo.org, a través de la cual muchas personas también conocieron el liberalismo en España, y fue en su momento vicepresidente del Instituto Juan de Mariana, bastante antes de que yo entrara como director. Y bueno, él me recomendó un libro que cambió mucho mi perspectiva y además me hizo apasionarme todavía más por las ideas liberales, o al menos apasionarme por tratar de investigar sobre ellas, que fue La economía en una lección de Henry Hazlitt. Básicamente es un libro donde se desmontan muchas de las intuiciones económicas que incluso aquellos que pueden tener cierta simpatía no muy estructurada, no muy formada hacia el liberalismo, pues esas intuiciones puramente keynesianas van cayendo una tras otra. Y eso a mí, de alguna manera, me motivó dos cosas. Uno, curiosidad, qué poco sé, ¿no? Y cuánto me queda por aprender en la medida en que todo lo que más o menos entendía como razonable, pues no lo era. Y luego también, pues una curiosidad no solo por aprender más sobre economía, evidentemente, sino también por investigar más esa línea de pensamiento que
de alguna manera compatibilizaba la prosperidad económica con la libertad. Mirándolo un poco en retrospectiva, casi que han pasado 15, 20 años, ¿no? De esa gente que empezasteis la web liberalismo.org y personas que, corrígeme si me equivoco, os reuníais en Madrid. Mirándolo ahora, no sé, ¿cómo evalúas todo el progreso que ha habido respecto a estas ideas y el impacto en cada vez, quiero pensar, más personas? A ver, es difícil de evaluar porque el movimiento liberal en España ha crecido muchísimo. Por un lado, podríamos digamos, fustigarnos y decir que es muy pequeño, y en parte lo sigue siendo, está claro, y hay que ser ambiciosos y hay que intentar que siga creciendo, pero claro, comparándolo con lo que había hace 20 años, pues no tiene absolutamente nada que ver, ¿no? Yo recuerdo que eso hace unos 15 años aproximadamente, cuando se creó Red Liberal, que era un agregador de blogs, de bitácoras liberales, pues bueno, empezaron a surgir igual 20, 30 blogs liberales, es decir, 20, 30 personas por toda España que escribían y que defendían pues las ideas de la libertad, más o menos. Y en ese momento, Juan Carlos Girauta, que hoy está en Ciudadanos, escribió un libro que se llamaba La eclosión liberal. Es decir, como algo que estaba estallando en España, ¿no? Como el liberalismo está resurgiendo. Y lo escribió a propósito de 20 o 30 blogs. Hoy esto en retrospectiva nos parece una minucia, el movimiento liberal es infinitamente más grande que estos 20 o 30 blogs, pero en aquel momento, insisto, imagínate cómo estaban las cosas para que eso se considerara una eclosión liberal. Por tanto, en comparativa, hoy estamos muchísimo mejor. Es verdad que somos una ideología, una corriente de pensamiento muy pequeña dentro del escenario español, pero que ha crecido también mucho y que sobre todo ha crecido mucho no solo en personas profesionales de mediana edad que tienen quizá por su formación profesional una cierta predisposición a entender el beneficio del mercado y de la libertad económica y personal, sino que ha crecido mucho entre jóvenes que hasta hace 10, 15 años estaban predispuestos a abrazar ideas fundamentalmente socialistas. Hoy lo siguen estando en gran medida, pero no solo, ¿no? Entonces, digo, es difícil de evaluar, por un lado por esto, porque claro, uno podría decir fracaso, no hemos hecho la revolución liberal en España, ¿no? Pero creo que no era muy realista pensar que en 20, 25 años pues, la mitad de la población española se iba a volver libertaria debido a las ideas de un grupillo que se podía reunir en Madrid o que conversaba a través de Internet o que escribía por la web. Y por otro, porque tampoco sabes en qué medida buena parte de la efervescencia liberal actual se debe al trabajo que algunos hemos estado haciendo en los últimos 20 años. Alguna conexión probablemente haya, porque mucha gente alguna gente te lo dice, ¿no? En plan, pues yo llegué aquí a través de vosotros y ahora estoy defendiendo estas ideas y gente se ha acercado a estas ideas porque yo las defiendo, que a su vez, ya digo, las he empezado a defender por vosotros. Claro, ¿en qué medida Students for Liberty, en qué medida el Club de los Viernes, en qué medida Catalans Lliures, es decir, asociaciones con perspectivas muy diferentes sobre cómo defender la libertad, algunas de ellas incluso a lo mejor no considerarían liberales a otras, pero bueno, eso ahora mismo da igual, con perspectivas muy diferentes para defender la libertad, que lo están haciendo de manera muy eficaz. Ya digo, ¿en qué medida todo eso tiene una causa más profunda, o VisualPolitik, que no querría tampoco dejar de mencionarlos, tiene una causa, una raíz en el trabajo, ya digo, que hemos estado haciendo? Pues no lo sé, en cierto modo sí, pero probablemente no sea la única causa ni mucho menos. Con lo cual, ya digo, es difícil de evaluar, pero creo que en general, si uno mira cómo está hoy la escena de la libertad y del pensamiento liberal y del activismo liberal en España versus cómo estaba hace 20 años, pues nos podemos felicitar todos, sea responsabilidad de quien sea. Bueno, como decían, si antes los liberales cabían en un taxi, pues ahora ya igual es un autobús o algo así. Mucho más que un autobús, varias flotas de autobuses, diría yo, aunque, claro, en un país de 46 millones de personas, pues sigue siendo un poco. Para cerrar un poco este blog, el otro día entrevistaba a Vanessa Vallejo, que ella decía que antes pues ella había sido más progre y demás, y que si algo se ha dado cuenta entrando
digamos, involucrándose con personas liberales, es lo que discutimos. Hay que tienen tendencia atea, otros son religiosos, otros son conservadores, otros vienen del liberalismo clásico, otros hablan del ateo, otros hablan del aborto, perdón, otros son anarquistas. Entonces, la pregunta es, el hecho de que haya tanta diversidad, un poco cuáles son los pros y contras que tú ves. Por una parte, entiendo que es saludable que haya debate, pero parece que a veces no terminamos de remar todos a una. No sé si estás de acuerdo con esta reflexión. Bueno, hay temas en los que nunca vamos a remar todos a una en la medida en que pueda haber posiciones antagónicas. No sé, si un liberal, por alguna razón que se me escapa, pero puede haberlos, está en contra de la eutanasia, por ejemplo, pues evidentemente no vamos a poder remar junto con los liberales que estamos a favor de la eutanasia, de legalizar la eutanasia, o sea, no necesariamente que se practique, ni mucho menos, pues no vamos a remar en la misma dirección, está claro. Yo creo que haya diversidad de ideas, de planteamientos, no es malo porque el pensamiento liberal no es algo que esté cerrado ni mucho menos sacralizado y al que, por tanto, todos debamos plegarnos. El pensamiento liberal son un conjunto de ideas que aún hoy se están articulando y para poderlas articular de manera más o menos exitosa y de manera más o menos honesta, hace falta que haya ese debate, que haya ese enfrentamiento, que haya ese contraste de pareceres y de planteamientos. Ahora, una cosa, desde luego, es el debate y la diversidad de posturas dentro del debate que se da en cualquier corriente de pensamiento. No pensemos que los liberales estamos más enfrentados ideológicamente o intelectualmente de manera interna que otras corrientes, ni muchísimo menos. Pero ya digo, una cosa es el debate, que es totalmente sano, saludable, necesario para no caer en una especie de culto religioso, y otra muy distinta es el sectarismo. El sectarismo, es decir, la generación de sectas ideológicas dentro del liberalismo frontalmente enfrentadas unas a otras, ¿no? Que no haya esa capacidad de diálogo, de entendimiento, de contraste de ideas y de búsqueda, en definitiva, honesta de cuál es la verdad más aproximada a un asunto. Es decir, que una persona diga, yo me opongo porque sí a la eutanasia y me parece que es antiliberal defender la eutanasia, y que otro diga, yo defiendo porque sí la eutanasia, me parece que es antiliberal, criticar la eutanasia no permite que haya una comunicación entre ambos y que se llegue a un mínimo entendimiento, al menos de por qué el otro defiende lo que defiende. Entonces, eso sí serían posturas sectarias. Ahora que uno diga, pues yo defiendo la libertad y precisamente porque defiendo la libertad, defiendo por este motivo y por este motivo la eutanasia. Y otro dice, no, pero yo defiendo la libertad y como defiendo la libertad me he de oponer por este motivo y por este otro motivo a la eutanasia. Y ahí es donde puede haber el diálogo, el entendimiento y el avance de las ideas. Lo otro, ya digo, es tirarse los trastos a la cabeza sin demasiado beneficio para la divulgación de ese pensamiento y más con formas muy de excomulgar al otro de la Iglesia liberal, ¿no? Es decir, algo, ya digo, muy sectario que sí empobrece. Si te parece, cambiamos un poco de tema. Me gustaría centrarme en tu figura. Tú has escrito muchísimos libros, no vamos a entrar en todos porque se nos haría una entrevista de muchas horas, pero te quisiera preguntar, no sé si alguna vez te lo han preguntado, ¿de qué libro te sientes más orgulloso mirándolo en retrospectiva o no sé, o cuál fue el que te causó más trabajo y quebraderos de cabeza? Bueno, quizá el que me causó más trabajo fue Contra la renta básica, porque es una revisión bastante profunda al menos eso es lo que pretendí, de las distintas corrientes de filosofía política y de cómo a través de esos valores propios dentro de esas corrientes defendían la redistribución coactiva de la renta. Traté de ofrecer una crítica bastante, de nuevo, sistemática y estructurada a esos planteamientos. Y ya digo, para eso tuve que aprender y leer muchísimo, y creo que si uno mira la bibliografía, pues lo puede comprobar, todo el trabajo que hay detrás de ese libro. Ahora, no sé si es el libro que más le va a gustar a mucha gente, porque es un libro bastante profundo sobre un asunto relativamente específico, como es la redistribución de la renta, y más en particular la redistribución de la renta a través de la renta básica. Otro libro del que también estoy bastante contento es Contra la teoría monetaria moderna, que es el último que he publicado, porque de alguna manera trato de ofrecer una teoría más o menos, de nuevo, sistemática y bastante detallada sobre por qué el papel moneda, la moneda fiat, tiene valor, en qué medida lo tiene, cuáles son sus potencialidades, cuáles son sus límites. Y bueno, creo que eso es un campo de pensamiento económico
que está incluso poco explorado dentro de la academia. Y ahí creo que sí que hay una contribución valiosa, por ejemplo, para la escuela austríaca, la escuela de pensamiento austríaca, que no tiene una buena teoría de la moneda fiat, etc. Bueno, pero, en todo caso, el libro que, desde luego, ha sido más exitoso, y en parte lo entiendo, es Una revolución liberal para España. Porque, en cierto modo, en ese libro se intenta visibilizar cómo una sociedad liberal pues, sería viable, podría funcionar. No sabemos si podría funcionar, porque ahí siempre hay cierta indeterminación, mucho mejor o mucho peor que las actuales, pero desde luego no existe ninguna razón para pensar que la sociedad liberal sería un absoluto desastre y que, por tanto, la única alternativa política realista es lo que tenemos hoy. Y si lo que tenemos hoy se basa en la coacción sistemática sobre el ciudadano y una sociedad liberal como la que se muestra en este libro, en sectores muy diversos como infraestructuras, servicios sociales, sanidad, educación, pensiones, mercado eléctrico, pues esa sociedad liberal, una sociedad y una economía estructurada sobre principios liberales, podría más o menos funcionar, al menos tan bien como la actual. ¿Por qué preferimos la coacción sistemática sobre la libertad? Creo que no hay ninguna justificación desde ese punto de vista económico para una preferencia fuerte de la coacción sobre la libertad. Y eso es lo que trato de ilustrar en este libro. Pero bueno, el próximo libro que voy a sacar creo que también puede de alguna manera agradar a muchos o a mucho público del que se siente a gusto con una revolución liberal para España. Será básicamente un libro sobre cuáles son los principios filosóficos básicos del liberalismo: individualismo, igualdad, libertad, propiedad, contratos, libre asociación, libre mercado, pacifismo, etcétera. Uh-huh. Y cómo además esos principios se pueden utilizar para oponerse intelectualmente a ideologías antiliberales como el socialismo, el fascismo, el neoconservadurismo, etcétera, y también cómo se pueden utilizar para debatir, no necesariamente desde una perspectiva cerrada y definitiva, pero para debatir sobre cuestiones, algunas muy claras para el liberalismo, libertad de expresión, pero otras más espinosas, como pueda ser el aborto, por ejemplo, o la libertad, la libertad migratoria. Entonces, bueno, el libro tratará sobre todos estos asuntos y creo que también puede ser útil de manera complementaria con una revolución liberal para España para conseguir defender estas ideas en la esfera pública. Bueno, esos son temas espinosos y bueno, la verdad que me alegro que estés tocando estos temas porque tu opinión es muy importante. Has hablado de la revolución liberal para España y me gustaría hacerte una pregunta también que a veces hago en este canal. ¿Crees que en España, digamos que es el país que conocemos, que es en el que vivimos, puede haber este tipo de revolución, entendiendo que hay parte de la cultura ciudadana que nos impide ser así, o por contra ves que puede haber algún atisbo de luz que nos haga, digamos, no preferir esta coacción para que haya la organización social, estatal y demás? Bueno, a ver, si la pregunta es si en 5 años va a haber una revolución liberal en España, clarísimamente no. Si la pregunta es, ¿los españoles somos cultural o genéticamente incompatibles con el liberalismo? La respuesta también sería no. Y al final, las sociedades terminan organizándose mediante estructuras que son relativamente complejas y que son fruto en parte de su evolución histórica y cultural, y creo que lo que hay que tratar de influir es en esa evolución histórica y cultural para que la evolución futura sea hacia estructuras más proclives o más favorables con la libertad. Si echamos la vista atrás hace 200 años, que es un horizonte que, hombre, para una persona es mucho tiempo, pero para una sociedad no es nada, no es absolutamente nada. No es que hace 200 años en la mayor parte del planeta todavía estaba legalizada la esclavitud. Entonces, que hoy todo el mundo desarrollado sea militantemente contrario a la esclavitud, cuando había una fuerte tolerancia hace 200 años, creo que es muy indicativo de que las actitudes morales y económicas de las personas pueden cambiar de manera bastante acusada en algunas generaciones. Y es ahí, ya digo, donde hay que dar la batalla de las ideas y de los ideales, porque las generaciones futuras van a tener unas ideas que no van a ser las mismas que las generaciones presentes, básicamente porque de generación a generación hay que transmitir ideas, hay que transmitir cultura, hay que transmitir tradiciones, y esa transmisión nunca es perfecta. Es decir,
mis hijos no van a nacer con mis ideas. Si de alguna manera mantienen mis ideas será porque yo las intento transmitir. Entonces, eso también es aplicable al conjunto de la sociedad, con lo cual cada generación hay como una ventana de oportunidad para tratar de colar o tratar de introducir en la esfera pública ideas que pues las generaciones que ya han crecido y que de alguna manera se han vuelto más dogmáticas porque tenemos ese sesgo de confirmación y de no querer reconocer nuestros propios errores, pues es muy difícil que ya avanzada cierta edad una persona cambie de ideas o cambie radicalmente de ideas, pero las nuevas generaciones no tienen por qué ser así. Y ya digo, si introducimos esas ideas y mostramos que son superiores, porque bueno, eso creemos, a lo mejor estamos equivocados, pero desde luego lo vamos a intentar defender en la esfera pública, pues puede haber ese cambio progresivo de ideas, de ideología en el conjunto de la sociedad, y a partir de ese cambio de ideas o de ideología ya es cuando se pueden construir cambios en las estructuras sociales, económicas y políticas, que es la revolución liberal de la que hablábamos. Claro. Siguiendo hablando de esto de historia, de cultura y de otros países, me gustaría preguntarte, no sé, ¿qué país o qué momento en la historia o algo concreto te gusta? ¿Hay algún tipo de ejemplo que podamos ver hoy en día o que se haya dado recientemente que crees que, digamos, podría servirnos como espejo, en este caso para España? Bueno, a ver, depende en qué ámbito estemos pensando. Hoy en día hay cotas de libertad en muchos aspectos que probablemente sean las mayores cotas de libertad que hayamos o que una sociedad haya gozado jamás en la historia. Aunque hay en algunos capítulos un cierto retroceso en esto, pero pensemos, por ejemplo, en libertad de expresión. Ya digo, hoy hay un cierto retroceso, el Estado se intenta inmiscuir y hay mucha gente que pues intenta instrumentar el Estado para censurar a otros, pero globalmente, ya digo, nunca ha habido tanta libertad de expresión como la que hay en la actualidad, incluso para cuestionar de raíz el sistema político y económico en el que vivimos, tratar de organizarte asociativamente o incluso políticamente para cambiarlo, etcétera. Luego, libertades sexuales, pues de nuevo también estamos en el mejor momento de la historia en este sentido. Estamos viendo también, al menos en Estados Unidos, un cierto reflorecimiento, que este no sería el mejor momento de la historia, pero bueno, sí que estamos avanzando bastante en libertad de drogas, por ejemplo. Entonces, hay capítulos donde, bueno, y igualdad racial, por ejemplo, pues desde luego también estamos en el mejor momento de la historia. Entonces, hay muchos aspectos en los que hemos avanzado mucho, otros en los que hemos retrocedido, porque sería una ingenuidad extrema pensar que la historia es progresivamente lineal, es decir, que cada vez estamos mejor y que vamos mejorando sin ningún tipo de retroceso sobre las mejorías pasadas. Perfectamente puede haber retrocesos y en muchos campos los ha habido. Hay libertarios que dicen que el mejor momento de la historia para la libertad fue el tercer tercio de la historia de Estados Unidos, ¿no? Es decir, después de la guerra de secesión y, por tanto, una vez abolida la esclavitud, bueno, pues el peso del Estado en la sociedad era extremadamente reducido, no llegaba al 5% del PIB, que es lo que a algunos nos gustaría que fuera como mucho la revolución liberal en España, pero aún así, claro, había normativas o regulaciones que eran tremendamente lesivas para la libertad. Por tanto, creo que no hay que buscar una sociedad en un momento histórico concreto que nos vaya a servir como reflejo, como imagen, como copia, sino que hay que mirar en qué sociedades y en qué momentos determinadas libertades que hoy promovemos estaban vigentes o estaban respetadas y cuáles sean las consecuencias positivas o negativas de esa libertad. Si vamos viendo distintas sociedades donde hay más libertad sanitaria, hay más libertad educativa, hay más libertad de drogas, hay más libertad en materia de pensiones y no vemos consecuencias ni mucho menos catastróficas de todo ello, sino que en muchos casos pueden ser incluso consecuencias beneficiosas, pues hombre, quizá no haya ninguna sociedad que las reúna todas a la vez. Pero sabemos que si en alguna sociedad ya hay una de esas libertades, en otra sociedad hay otra de esas libertades y funcionan bien, pues reuniéndolas todas no hay argumentos para pensar que no fueran a funcionar bien. Con lo cual yo prefiero centrarme en el estudio de casos
de ejemplos concretos más que de ejemplos globales que en todo caso van a ser difícilmente importables para España. Y termino con un ejemplo muy claro. Uno podría decir, bueno, Liechtenstein es hoy en día la sociedad más libertaria del planeta. Y puede ser, pero claro, inmediatamente te van a decir, no puedes transponer el ejemplo de Liechtenstein a España. Por tanto, incluso allí donde uno podría encontrar cierta ejemplaridad liberal, pues uno siempre podrá encontrar elementos que lo diferencien y que hagan que no sea aplicable a tu contexto sociopolítico, económico concreto. Te escucho y me estoy acordando dentro de lo que es este análisis del mundo, creo que fue tu charla de hace 2 veranos en Lanzarote, que hablabas de la globalización. A ver si nos pudieras resumir un poco, pues digamos, a veces dentro de la oscuridad y el pesimismo, pues uno mira los datos y parece ser que el mundo va mejor y tú eres un experto analizando ese tema. ¿Qué nos podrías explicar de la globalización o en este caso tu tesis a favor de esta? Brevemente, porque también sé que este es un tema muy... Claro, es muy largo este tema, pero efectivamente la globalización en cierto modo es la expansión de la libertad de mercado al ámbito internacional. Es verdad que internamente, es decir, dentro de cada estado, la libertad económica quizá no goza de su mejor momento, pero en las relaciones entre estados, es decir, no hay ningún estado mundial y las regulaciones que hay entre estados son las más laxas que ha habido pues, en los últimos 100 años, sí que tenemos evidentemente un avance de la libertad comercial, de la libertad de movimiento de capitales y lo que falta, a juicio de muchos, es la libertad de movimiento de personas. Pero ese es otro punto del que podemos hablar más tarde. Uh-huh. Entonces, ¿qué ha arrojado, qué saldo ha arrojado esta liberalización internacional de las relaciones económicas? Pues un saldo tremendamente positivo. Hemos asistido a la mayor reducción de la pobreza en toda la historia de la humanidad y además en un lapso de tiempo bastante corto. En apenas 30 años hemos pasado de que la población mundial en extrema pobreza prácticamente se ubicara o abarcara a más de 1/3 de la población mundial a que lo haga a menos del 10%. Todos los indicadores de hambre en el mundo, de analfabetismo en el mundo, de mortalidad infantil en el mundo, todos se han desplomado de manera drástica como en ningún otro momento de la historia. Y creo que mientras el mundo está brillando cada vez para más gente, es decir, cada vez el mundo está más habitado y esa gente que está poblando el mundo cada vez vive mejor o al menos vive menos mal de lo que vivía en el pasado, al mismo tiempo hay un cierto pesimismo muy extendido de que el mundo se va al carajo. Y es todo lo contrario. Es decir, como ya he tratado he comentado en otras ocasiones, si uno tuviese que elegir un año a lo largo de toda la historia en el que nacer, si esa persona quisiera minimizar el riesgo de vivir mal, el riesgo de morir, por ejemplo, en una guerra, el riesgo de morir de hambre, el riesgo de morir en una epidemia, la probabilidad de vivir más años a lo largo de su vida y de vivir además con mayores comodidades y con mayor calidad, y no supiera además dónde va a vivir, en qué país del mundo va a vivir, pues lo que tendría que elegir es nacer en el año 2018. Y el año que viene tendría que elegir nacer en el año 2019, porque el año que viene el mundo será un lugar mejor que este, como este ha sido un lugar mejor que el año anterior. Y ya digo, gran parte de todo este proceso impactante para cualquiera que lo analice, aunque sea superficialmente, se debe a la globalización y a la extensión del liberalismo a la esfera internacional. Y esto sí es una medalla que claramente nos podemos colgar y que hay que defender y que hay que poner de relieve como un éxito del liberalismo en la esfera, ya digo, internacional. Bueno, comparto tu análisis y la verdad que siempre que puedo pues también defiendo ese enfoque. Cambiamos un poco de tema y si te parece nos centramos un poco en la defensa ética del capitalismo y las ideas de la libertad, que a veces se nos acusa de utilitarios o de economicistas y demás. Y llevo a colación un vídeo pues que grabé yo, que es el de por qué el liberalismo defiende a los ricos, no, bueno, pero con interrogantes, que lleva más de 100.000 visitas y el otro día lo vi republicado, tenía más de 1 millón, una cosa increíble. Y ahí decías una frase que es una cosa muy simple, pero a la vez cierta, que decías, yo defiendo la libertad porque es lo correcto. Entonces,
parece que a veces ni los datos ni demás no funcionan como la explicación, sino que hay que bajar al terreno ético. ¿Nos podrías un poco resumir qué hay detrás de esa reflexión, que ya te digo, es aparentemente simple, pero entraña muchas cosas, ¿no? Sí, efectivamente, yo creo que defender la libertad es lo correcto. ¿Y por qué es lo correcto defender la libertad? Pues porque defender la libertad de cada persona implica respetar a cada persona, implica aceptar, implica tolerar que el resto de personas son sujetos morales como lo eres tú y que, por tanto, tienen los mismos derechos que tienes tú y, por tanto, tú no puedes imponerles aquello que los otros tampoco pueden imponerte a ti. Entonces, ¿por qué, ya digo, es correcto defender la libertad? Porque es defender al ser humano, es defender al individuo, es defender la capacidad de cada persona para desarrollar su proyecto de vida en coexistencia pacífica con los demás. Cualquier otro escenario se me antoja tremendamente distópico. Es decir, que unas personas tengan autoridad para coaccionar a otras, en última instancia, es el pozo moral o ideológico que justifica la esclavitud, la servidumbre o cualquier tipo de agresión sistemática de unos sobre otros. Que todos nos gobernemos a nosotros mismos, que es otro planteamiento alternativo, pues a lo que lleva es a aplastar a las minorías y a que haya elementos dentro de esa globalidad de personas que vivan oprimidas, que vivan sometidas, que vivan pisoteadas desde un punto de vista jurídico, es decir, desde el punto de vista de qué puedo hacer, qué tengo permitido hacer, debajo de la bota del resto. Entonces, como digo, cualquier otro planteamiento organizativo de la sociedad se me antoja tremendamente distópico y, por tanto, el principio de la libertad de estamos hablando, estamos debatiendo, estamos coexistiendo y tú no me puedes agredir a mí y yo no te puedo agredir a ti, nos tenemos que respetar mutuamente, podemos disentir en multitud de aspectos. Tú puedes tener un proyecto de vida absolutamente contrario al mío y yo uno absolutamente contrario al tuyo, pero yo voy a respetar el tuyo y tú vas a respetar el mío. Creo que es la forma en la que una sociedad puede mantenerse más o menos unida y funcional en el largo plazo y, además, constituir el marco dentro del cual cada persona sea feliz o pueda al menos tratar de buscar la felicidad, ¿no? Por utilizar la expresión de la Constitución estadounidense. Y ya digo, todo lo demás me parece injusto e incorrecto y creo que es muy difícil de justificar por parte de cualquier persona que haya individuos o haya grupos que tengan un poder privilegiado para hacer a otros individuos o a otros grupos cosas que nadie más tiene permitido hacer. Bueno, muy, muy interesante y para reescucharse tus palabras, me gustan mucho. Si te parece, volvemos a cambiar de tema. Ya sabes que en estas entrevistas pues hacemos pinceladas de temas y, aparte, no quiero utilizar mucho de tu tiempo y me gustaría analizar pues varias cosas. Por una parte, los socialistas y por otro, los conservadores. Sé que tienes tu opinión sobre esos temas. Si te parece, empecemos por los conservadores. Recientemente pues ha ganado Bolsonaro en Brasil, hace 2 años creo ganó Donald Trump. Y se ve pues muchos liberales que no digo ni que estén ni a favor ni en contra, pero digamos que se alegran. El hecho de ser antisocialista, pues ya, digamos, uno está de acuerdo. Entonces, ¿cuál es tu opinión sobre eso? ¿Debe un liberal ir con un conservador por el hecho de ser antisocialista? ¿Tiene que ir sí, pero con matices? ¿Cuál es tu enfoque respecto a estas nuevas figuras que están surgiendo? O sea, creo que lo que está claro es que el liberalismo no es solo antisocialismo. Esto es una premisa de la que hay que partir y no aceptarla diluye el liberalismo en una gran cantidad de ideologías antiliberales. El fascismo también era antisocialista, aunque tuvo su origen en las ideas socialistas, y el liberalismo, evidentemente, era antisocialista y antifascista. Pero el liberalismo sí es antisocialista. Es decir, no es que no lo sea, lo es, pero no solo lo es. Con lo cual, claro, desde un punto de vista político hay un riesgo en tratar de buscar alianzas con los enemigos de mis enemigos. Bueno, pues si Bolsonaro o Trump se oponen al socialismo, yo me tengo que aliar con ellos. Creo que es un discurso, desde un punto de vista político, problemático. Problemático, pero aún así entiendo que en el maquiavelismo en el que se juega la política, uno pueda pues tratar de buscar ese tipo de alianzas, como entendería que aquellos que consideren que Bolsonaro o Trump son una mayor amenaza para la libertad que
que el Partido Demócrata o el Partido de los Trabajadores en Brasil, desde un punto de vista liberal, se trataran de aliar con las fuerzas antitrampistas y anti-Bolsonaro para derrocar o para enfrentarse a estos movimientos típicamente de populismo de derechas. Ya digo, una cosa es la estrategia política, donde normalmente hay que elegir entre males y nunca sabes cuál es el mal menor, porque es verdad que Bolsonaro o Trump defienden aparentemente algunas libertades económicas, pero luego también amenazan, al menos, con conculcar muchas libertades civiles. Y ahí, claro, es muy difícil ponderar qué libertades son más importantes, porque a lo mejor para ti determinadas libertades son más importantes que otras, pero para otra persona no. Y en la medida en que hay que respetar las libertades de todas las personas, imponer tu preferencia sobre qué libertades hay que sacrificar para promover unas, pues significa que le estás reprimiendo a otro su preferencia de libertades, ¿no? No lo sé, por poner un ejemplo. A mí que me limitaran la libertad de fumar, por ejemplo, pues me importaría relativamente poco porque no fumo. Y a lo mejor valoro más que me bajen los impuestos. Pero el que es un fumador empedernido pues puede valorar muchísimo que le limiten la libertad de fumar, aunque le suban los impuestos. Con lo cual, claro, ¿cuál es más importante? Pues depende de la persona. Precisamente por eso la libertad no es que sea integral, pero sí que hay que defenderla integralmente, porque en todos los aspectos de la vida uno puede poder querer desplegar su plan personal, su plan vital, y entonces, ¿cómo le dices? No, por ahí no puedes ir, tienes que ir por donde digo yo. Ahora, ya digo, eso es políticamente. ¿Con quién nos alíamos para que el daño sea menor? O si hay que aliarse con alguien. Mi postura es que no hay que aliarse con nadie, hay que darles políticamente en la frente a todos, porque todos son en gran medida enemigos de la libertad. Ahora, intelectualmente o ideológicamente, por mucho que uno se quiera aliar políticamente con estos sujetos, creo que hay que dejar muy claro que muchas de las ideas que promueven estos son frontalmente incompatibles con la libertad y son frontalmente enemigas de la libertad. Por ejemplo, por ejemplo, poner alguno, en entendernos. En el caso de Trump, pues bueno, bajar impuestos con déficit público supone, desde luego, endeudar a los estadounidenses, y eso es algo que un liberal no puede en absoluto defender. Restringir el libre comercio, aunque sea, en el mejor de los casos, como herramienta negociadora, creo que uno puede decir, bueno, si la negociación sale bien, bienvenido sea, pero desde luego secuestrar comercialmente a la población para tratar de conseguir unas determinadas condiciones, creo que también es un obvio ataque a la libertad de muchas personas, al menos durante el tiempo en el que no pueden comerciar libremente. Desde mi punto de vista, limitar la libertad migratoria también es un ataque frontal a la libertad de las personas, no solo de los inmigrantes a los que impides entrar, sino también de aquellos ciudadanos estadounidenses que pueden querer relacionarse con esos inmigrantes a los que no dejas entrar. ¿Bien? Entonces, toda esa limitación de los derechos individuales y, sobre todo, la promoción de un ideal nacionalista de comunidad política, es decir, que nuestros derechos no son derechos inherentes a nuestra persona, sino que son derechos derivados a nuestra pertenencia a una comunidad nacional, que es en última instancia lo que defiende Trump y en cierta medida, aunque lo he seguido menos, creo, Bolsonaro, esos son ideas de raíz enfrentadas al liberalismo. Que ya digo, que políticamente se puede ir de la mano con esos movimientos. Pues bueno, aquellos que puedan de alguna manera desfilar sobre el filo de la navaja, pues si quieren intentarlo, que lo intenten, pero dejando claro en todo caso que no tenemos un movimiento libertario en ciernes, sino que estamos aliándonos con, o que esa persona se está aliando, ya digo, mi posición es no aliarse con nadie, se está aliando con lo que él juzga el mal menor dentro de los males contra la libertad actualmente existentes. Bueno, dicho esto, si te parece, vamos al aspecto contrario y en este caso, pues si pudiéramos analizar o resumir tus críticas que tienes ante los socialistas. Te escucho muchas veces debatiendo con Eduardo Garzón, que yo celebro que tengáis una relación amistosa, pero veo que te tiras de los pelos y que, digamos, ellos esgrimen una especie de pensamiento mágico en el cual el gobierno puede hacer y deshacer y demás. Entonces,
no podemos profundizar en lo que sería la crítica completa, en lo que sería el socialista, pero digamos un poco su pensamiento. ¿Qué hay detrás? Ya que has convivido quizás en este caso con Eduardo Garzón, no sé, ¿cuál es la estructuración mental para creer que Bueno, no uno solo puede de subir los Eduardo, salarios sin más y cosillas así? sino en general de cualquier o casi cualquier socialista, ¿no? Es decir, mientras que con Bolsonaro o Trump estábamos ante movimientos típicamente colectivistas y nacionalistas, es decir, colocar el colectivo nacional por encima de la libertad del individuo, aquí estamos entre colectivismos, si lo queremos, de clase o de pertenencia a una determinada comunidad política estatal. ¿Esto qué significa? Pues lo que significa es que el socialismo, el socialismo tal cual se le entiende hoy, porque no es exactamente igual a como se le entendía hace 100 años, pero el socialismo lo que te está reivindicando es que el poder absoluto, la soberanía absoluta, recae sobre el pueblo, sobre la gente o sobre el conjunto de los ciudadanos, y que son estos los que tienen la potestad para decidir cómo quieren en conjunto vivir sus vidas. Y además es una potestad que el socialista va a defender que se ejerza con un objetivo en el horizonte, que es buscar la igualdad en casi todos los aspectos de la vida humana. ¿Cuál es el problema de esto? Pues evidentemente lo que Hayek llamaba la fatal arrogancia. Es decir, no son conscientes de que aun cuando todos a una quisiéramos alcanzar el objetivo de la igualdad, que además es algo falso, las herramientas que ellos proponen no funcionan. Es decir, una comunidad política no puede suspender por decreto la ley de la gravedad. Y de la misma manera, una comunidad política no puede hacer que la economía funcione de formas distintas a las que la economía funciona. Entonces, hay una tendencia a idealizar o idolatrar la democracia, como si la democracia, precisamente porque es la reunión de la voluntad colectiva, todo lo pudiera, y la democracia no lo puede todo porque el ser humano no lo puede todo, y especialmente no lo puede todo cuando se organiza mal. Y querer planificarlo todo centralizadamente es una forma de organizarse mal para alcanzar objetivos como puedan ser la prosperidad o el bienestar de los ciudadanos. Con lo cual, claro, parece como que estás diciendo que, por ejemplo, en el caso reciente de las hipotecas, si la ley dice que el impuesto de las hipotecas, el impuesto de actos jurídicos documentados, lo tiene que pagar el banco y en última instancia no lo paga el banco, parece que estás diciendo que el pueblo no es soberano. Que yo, por otro lado, digo que el pueblo no es soberano es el individuo. Pero bueno, incluso aunque uno pueda aceptar el principio de soberanía popular, parece que si estás diciendo que el pueblo soberano no es capaz de conseguir todo lo que el pueblo soberano quiere, en realidad no crees en la soberanía popular. ¿Cuál es falso? Lo que estás diciendo es que la soberanía popular se somete, como todo, a restricciones que no se puede saltar. Y una de esas restricciones es el funcionamiento de la economía. Entonces, esta gente cree que es posible que la economía se someta absolutamente a los designios y a los caprichos de la mayoría gobernante. Y eso evidentemente no es así. Luego, además, insisto, me parece tiranizador contra las minorías y especialmente contra la mayor minoría, que es el individuo, el que otorguemos a un conjunto de personas el derecho a gobernar ilimitadamente al conjunto. Si uno defiende al individuo y la posibilidad de que ese individuo viva su vida, una vida que no tiene por qué ser la misma que la vida de otras personas, se puede querer asociar con otras personas, pero puede querer asociarse con otras o no asociarse con nadie. Si uno defiende realmente ese principio centrado, ya digo, en el individuo y no en un holismo comunitario absurdo, recordemos que si las comunidades importan, si las comunidades son valiosas, o es porque los individuos son valiosos y las comunidades pueden constituir instrumentos funcionales para el bienestar del individuo, pero no hay un valor intrínseco en la comunidad separado del valor que tiene el individuo. Pues bien, esta gente lo que te está diciendo es no, la comunidad debe mandar y oprimir todo lo que sea necesario para que la comunidad alcance su fin a aquellos individuos que están dentro de la comunidad y a los que además no dejamos separarse de esa comunidad.
Entonces, ya para cerrar este bloque, te pediría un poco de brevedad, porque aún tengo algunos temas a tratar. Entiendo que no te casas con nadie y llevándolo a colación del vídeo famoso que es tú no votas. Entonces, ¿por qué, digamos, hemos analizado los conservadores, los socialistas y finalmente parece que no dices que no votas? Entonces, ¿no votas porque te despreocupas o no votas porque tomas otra estrategia para influir en las ideas y en la sociedad? O sea, no voto porque no hay ningún partido que... Bueno, primero porque el voto es relativamente poco relevante en comunidades políticas muy amplias. Luego porque parece que si estás votando estás legitimando de alguna manera el sistema político actualmente existente, lo cual me parece un error. Es decir, la soberanía, ya lo he dicho antes, no descansa ni en el pueblo español ni en ningún otro pueblo, sino que descansa en el individuo. Y votamos para decidir soberanamente en conjunto sobre algo que no deberíamos estar decidiendo soberanamente en conjunto. Luego tampoco voto porque, aunque uno podría decir, bueno, pero estratégicamente, aunque tú no creas en esto, podría ser interesante votar, pero tampoco veo ningún motivo estratégico para votar. Y en cuarto motivo, porque creo que hay aportaciones mucho más valiosas, infinitamente más valiosas, a la hora de influir el rumbo de una sociedad que el voto. Por ejemplo, esta entrevista creo que puede hacer más por cambiar marginalmente la orientación liberal, muy marginalmente, claro, pero marginalmente la orientación liberal de la sociedad, que si yo voy a votar o dejo de ir a votar. Entonces, dado que estratégicamente prefiero priorizar formas de activismo liberal distintas del voto, creo que es valioso señalizar que yo no voto y que, aunque no voto, eso no significa que la sociedad no vaya a avanzar hacia el liberalismo. La sociedad va a avanzar o va a dejar de avanzar hacia el liberalismo con independencia de que yo vote o deje de votar. Entonces, no hay ningún partido que... Bueno, el Partido Libertario está haciendo un buen papel, pero desde luego tiene una magnitud muy pequeña que además no depende ni deja de depender de mi voto. No hay ningún partido grande que sea mínimamente reconocible con las ideas liberales y es muy fácil que intenten aprovecharse de tus ideas si tú dices públicamente que apoyas a un partido o a otro, ¿no? Imaginemos que yo digo, no, voy a votar a Ciudadanos, voy a votar al PP o voy a votar al PSOE. Claro, aquellos que te asocian a ti con el liberalismo empezarían a decir, estos partidos son liberales. No, partidos son, en muchos casos, frontalmente antiliberales, en muchísimos aspectos de su programa político, y uno podría llegar a votarlos con la nariz tapada, pero creo que es mucho mayor el riesgo de que intenten instrumentar las malas políticas que toman esos partidos como crítica al liberalismo por el hecho de haberlos votado y haber dicho en público que les votas, que lo que se pierde por no votarlos, ¿no? Entonces, mi postura es crítica frontal a la clase política, no apoyo ni público ni secreto a ninguna clase política existente y vindicación de otro tipo de formas de convivencia que no pasen por este rito un tanto absurdo de ir cada 4 años a poner nuestro voto en una urna, como si de esa manera consiguiéramos algún tipo de concordia social, cuando en realidad lo único que conseguimos es envilecer más a la sociedad y que esté más enfrentada las personas entre sí. Bueno, la verdad que me parece casi irrefutable lo que dices. No, yo creo que hay argumentos buenos para votar, ¿eh? No, es decir, o hay gente que puede hacer una buena defensa de ir a votar y no lo estoy despreciando ni mucho menos, pero que creo que también es muy razonable la postura de rechazar de plano esto y de negarse a ir a las urnas. Bueno, si te parece, entramos ya en el último bloque de la entrevista, que como he dicho no te quiero quitar mucho tiempo, que pues volvemos a tu figura, cosas que podamos aprender de ti y dar valor a la comunidad de espectadores y oyentes. Sí, me gustaría preguntarte por tus apariciones en la televisión. Hace tiempo que ya apareces, sobre todo mucha gente creo que te conoce en La Sexta Noche. Y bueno, hay muchos debates en los que te veo debatiendo, por ejemplo, con Bernardos y demás, que bueno, te tiran una de falacias increíbles. Un poco, no sé, ¿qué has aprendido de estar en los platós a nivel de comunicación y de poner ideas simples en las cabezas de los espectadores y demás? Hombre, he aprendido más cosas de las que pongo habitualmente en práctica, es decir, porque creo que más o menos tengo clara cuál es la estrategia con la que uno tiene que acudir a un plató, que es básicamente vender mensajes fáciles de entender, aunque no sean estrictamente correctos, y no entrar a debatir, no entrar al trapo de debatir con tus contertulios, sino hablar a la cámara y a los espectadores. Creo que esas son 2 claves que cualquier comunicador en los medios de comunicación aplica o debería, o si quiere
tener impacto, digamos, debería aplicar. Lo que pasa que a mí me cuesta aplicarlo, en primer lugar, porque trato de ser intelectualmente honesto y las simplificaciones, sobre todo si son simplificaciones groseras e inexactas, no me gustan. Claro. Evidentemente uno puede ir a televisión y decir, hay que bajar impuestos masivamente. Bien, pero yo apoyo eso, pero decir eso sin hablar nunca de cómo financiar eso, es decir, de qué gastos recortar, me parece irresponsable. Decir, los impuestos se van a autofinanciar, bueno, pues puede haber una parte de eso que sea correcto, pero no desde luego la totalidad. Con lo cual, o simplemente buscar este es el enemigo y esto lo hace todo mal y estos nunca hacen nada bien y si un partido dice esto y el otro dice lo otro, este otro partido siempre tiene la razón, me parece, ya digo, empobrecedor e intelectualmente deshonesto. Normalmente en casi cualquier política, incluso por ejemplo subida del salario mínimo, hay matices que no es ni totalmente blanco ni totalmente negro, aunque a lo mejor se aproxime mucho más al blanco que al negro, y eso en televisión es imposible de desplegar porque tienes 1 minuto o 1 minuto y medio y, por tanto, lo que pesa es el mensaje simplista y normalmente inexacto. Y yo intento resistirme a ello y por eso muchas veces tampoco consigo esa efectividad o esa eficacia a la hora de trasladar determinados mensajes fácilmente embotellados. Pero creo que es decir, hay comunicadores, incluso liberales, que pueden optar por esa estrategia. Yo me resisto a hacerlo del todo de ese modo porque creo que si el liberalismo pretende ser honesto, tampoco puede caer en las trampas, ya digo, de un cierto populismo comunicativo, aun cuando haya otros que a lo mejor, con razón, pues opten por esa vía, porque si tú estás en un ámbito de discursos populistas, pues combates populismo con populismo, ¿no? Pero ya digo, creo que hay que resistirse un poco a esto. Y luego también me cuesta lo de hablar a la cámara, porque, de nuevo, por un ejercicio de honestidad, si una persona te da un argumento con el que no estás de acuerdo, pues qué menos que tratar de explicar a esa persona y sobre ese argumento concreto por qué está equivocado. Yeah. Quizá, y eso es lo que hacen la mayoría, lo lógico sería, me olvido de la falacia que acaba de soltar este tipo y voy a soltar mi matraca propagandística. Pero, de nuevo, me cuesta porque, claro, si te acaban de soltar algo que es obviamente, descaradamente falso, pues es que no puedo resistir la tentación, claro, de explicar. Bueno, si te siguen llamando a los platós, será que algo estás haciendo bien. Cambiemos de plataforma. El otro día hablaba con Vanessa Vallejo, que te he dicho antes, y decía, respeto mucho a Juan Ramón Rayo porque lo veo en Twitter y en Facebook, creo que también decía, y decía, no se enerva nunca, le lanzan ataques personales y él va al argumento a intentar desenmascarar al contrario o incluso ser integrador y explicativo. Entonces, la pregunta es, ¿cómo lo haces para, no sé, pareces un maestro zen, nunca pierdes los nervios, nunca te he visto, creo que nadie de todos los espectadores han visto a Juan Ramón Rayo nervioso en una discusión? Entonces, ¿siempre ha sido así o es algo que te autoimpones? No sé. No es que sea yo en mi vida personal una persona extremadamente templada, hombre, no soy muy visceral tampoco, pero si he aprendido algo de todo esto es a quitarle hierro al asunto. Es decir, a mí las críticas personales de alguna manera me molestan porque creo que empobrecen mucho el debate en la medida en que, de nuevo, desde un plano de honestidad, lo que intentas es ver si la otra idea es acertada o equivocada y qué ideas deberían preponderar en la esfera pública o no, al margen de quién lo diga. Entonces, cuando uno pasa al ataque personal, el típico ataque ad hominem, pues evidentemente estamos abandonando esas normas básicas de honestidad intelectual. Entonces, a mí, por un lado, eso no me gusta hacerlo, precisamente por eso, y luego, ya digo, que me lo hagan a mí me molesta. Lo que pasa es que una vez aprendes o una vez vas viendo que la gente que lo hace ni siquiera lo tiene que hacer con malicia, hombre, siempre hay gente que lo hace con malicia, pero que muchos de los que lo hacen ni siquiera tienen que hacerlo con malicia, sino que es casi una táctica instintiva que tienen ellos para defender sus propias ideas de lo que entienden un ataque frontal a las mismas. Bueno, pues las redes sociales, al ser un ámbito de bastante anonimato, son muy proclives a que la gente exagere mucho las expresiones que utiliza y el tipo de ataques personales que utiliza,
y creo que, ya digo, que hay que quitarle hierro a todo ese asunto. Creo que hay que ver ese tipo de insultos, de descalificaciones, más como una coraza que utilizan ciertas personas para, ya digo, defender ideas que están bajo asedio y que además no pueden defender de otra manera, y seguir remando en esa dirección de crítica al argumento y no de crítica a la persona. A mí hay algo que también claro, si ves el tipo de ataques en las redes sociales, entiendo que mucha gente me pregunta a veces, ¿y por la calle nunca, cuando te reconocen y tal, nunca has tenido ningún altercado grave? Nunca. Es decir, nunca nadie ha venido ni a insultarme, ni a increparme, lo cual pone de manifiesto, a lo mejor en algún momento sucede, pero seguiría siendo una anécdota dentro de un día a día que es bastante cordial, digámoslo así. Entonces, pone de manifiesto que hay una tendencia a exagerar en las redes sociales de manera extraordinaria, algo que en el cara a cara no se llega a producir. Y bueno, pues si en el cara a cara esta gente que te está insultando no se atreve a insultarte, porque además probablemente ni siquiera le salía el insulto una vez te desvirtualiza, pues bueno, lo que estamos viendo en redes sociales es más una representación teatral, ya digo, para proteger ideas, que una crítica a tus ideas o a tu persona, que de verdad quienes las están lanzando se la crean y la tengan muy interiorizada. Bueno, afortunadamente la calle no es Twitter y celebro que sea así. La última pregunta que también suelo hacer diría que a casi todos los entrevistados, es que nos puedas dar un consejo personal a personas que puedan tener un perfil similar al tuyo. Sé que eres una persona que has estudiado mucho, eres ahorrador y vaya, algunas personas incluso me han dicho que eres un modelo a seguir. No sé, ¿qué consejo darías a alguien que quiera ir quizás por el campo de la economía o de aparecer en los medios públicos? O sea, a lo largo de los años estoy seguro que has aprendido muchas cosas. ¿Cómo nos lo podrías resumir? Bueno, básicamente, si quieres estar en los medios, que eso es algo... A mí no creas que me entusiasma especialmente estar en los medios, sobre todo estar en televisión. La radio sí me gusta más, escribir sí me gusta más, pero la televisión no es que me entusiasme ni mucho menos. De hecho, en cierto modo incluso intento evitarlo en ocasiones, pero bueno. Si uno quiere estar en los medios, lo que tiene que hacer es aportar valor. Aportar algo de valor añadido en una sociedad donde la información está absolutamente comoditizada y, por tanto, tú no vas a tener mejor información commodity que otro. La puede encontrar, cualquiera la puede encontrar casi gratuitamente en Internet. Y, por tanto, lo que te queda es o elaborar información más compleja que no esté disponible o hacer análisis muy buenos, o que alguna gente entienda como muy buenos, de esa información. Y para todo eso, para poder aportar valor en ese sentido, bueno, y luego aparte si quieres estar en televisión, bueno, incluso si quieres escribir, tienes que aprender a expresarte. El modo de expresarte por escrito en radio o en televisión es distinto. En televisión no importa tanto el lenguaje verbal como el no verbal, en la radio prácticamente solo el verbal, y por escrito pues el tipo de lenguaje verbal que se utiliza es muy distinto al que se utiliza en radio o en televisión, ¿no? Entonces, cada medio tiene su registro y has de aprender a manejarlos bien en cada uno de ellos. Si aportas valor de fondo pero no de forma, tampoco vas a poder aparecer en los medios, porque lo que los medios pretenden es que alguien interactúe contigo, alguien se enganche a lo que tú cuentas. Entonces, si lo cuentas mal, por mucho que tenga valor, no vas a poder estar ahí. Claro. Pero digo, una cosa es aprender el registro y otra, ya digo, aportar valor. ¿Y cómo se aporta valor? Estudiando, leyendo, informándose, no solo de tu campo de disciplina. Creo que hay muchísima posibilidad de aportar valor juntando campos o disciplinas diversas y proporcionando un análisis conjunto desde perspectivas pues, económicas, filosóficas, históricas, psicológicas, antropológicas. Pero claro, para al menos tener un conocimiento relativamente honesto, porque creo que de eso se trata, no de aparentar, sino de verdad narrar algo que sea real, para poder articular todo eso necesitas estudiar muchísimo, necesitas leer muchísimo, necesitas escuchar muchísimo, necesitas pensar muchísimo, reflexionar muchísimo y ser crítico contigo mismo y, por supuesto, también con todo lo que lees, pero no en el sentido solo de este sujeto es antiliberal, por tanto tengo que ver
cómo me cargo todos sus argumentos, sino también tratar de entender qué buenos pensadores no liberales están haciendo críticas o están planteando argumentos que son valiosos y que tú tienes que incorporar de alguna manera o tratar de entender por qué eso se produce o por qué esas personas dicen lo que dicen, etcétera. Creo que todo eso es parte del ejercicio de la reflexión del intelectual y del intelectual que quiera estar en medios también. Bueno, qué buenos consejos a favor de la honestidad intelectual. Te he dicho que era la última, pues que tengo a Juan Ramón Rayo aquí, tengo que... Y también suelo hacer esta pregunta y esta sí que es la última. Imagínate que soy una persona escéptica o abiertamente antiliberal, pues estoy dispuesta a escucharte un minuto. Digamos, ¿qué argumentos podrías dar ya más allá de digamos, los datos y demás, sino para mi vida personal? ¿Por qué crees que es útil y beneficioso pues abrazar las ideas de la libertad? Bueno, vivimos en sociedad y la sociedad está compuesta por personas que tienen sus propios proyectos de vida. Entonces, la cuestión es qué hacemos con esas personas con proyectos de vida distintos. O las respetamos o las sometemos. Prácticamente la respuesta que dan todas las corrientes de pensamiento es que de una manera o de otra hay que someter al resto de personas a mis proyectos de vida, a mis proyectos ideológicos, a mis proyectos sociales, a mis ideas sobre el bien común. La respuesta que da el liberalismo puede ser una respuesta quizá más minimalista, menos ambiciosa, pero también menos arrogante y mucho más tolerante, y es respetemos a las otras personas. Y creo, ya lo he dicho antes, que en el largo plazo solo una sociedad que tolere la diversidad de planes vitales es una sociedad que se va a mantener mínimamente cohesionada y que además va a proporcionar una vida más feliz y mayores estándares de bienestar a todas las personas que la integran. Bueno, pues qué fórmula tan simple para la sociedad compleja en la que vivimos. La verdad que se me han quedado preguntas en el tintero, pero llevamos ya casi una hora hablando y ha sido súper interesante y vaya, que te puedo decir que estoy muy agradecido por todo este rato. No sé si quieres añadir algo, porque a mí ya, digamos, no sé, no quisiera... No sé nada que más añadir, la verdad. Bueno, yo simplemente felicitarte por el trabajo que haces, que creo que es un trabajo muy valioso y justamente me gustaría animar a mucha gente a que haga trabajos como el tuyo, porque son trabajos valiosísimos que acercan las ideas liberales a pie de calle y bueno, tú mismo te has ido construyéndote, ¿no? Y has ido mejorando el formato de producto y de comunicación que ofreces y creo que de ti también se puede aprender muchísimo y por tanto animo a la gente a que se miren en tu ejemplo y a que sigan muchos de los pasos que tú has dado. Bueno, pues gracias por tus palabras, hombre, y también, como siempre digo, más allá de si esto da resultado o no, si por el camino te lo pasas bien, pues todo esto que te llevas. Oye, pues Juan, pues gracias otra vez por tu tiempo, ha sido muy interesante y espero que os haya resultado interesante también a los seguidores. Si estáis viendo en YouTube, recordad de darle al like, suscribir y a la notificación, que si no, no aparecerá un email cuando suba un vídeo. Y nada, bueno, pues muchas gracias otra vez, Juan, y que pases buen fin de semana. Nada, muchas gracias a ti y a todos los que han visto este vídeo. Hasta otra. Saludos.